Muy buenos días y bienvenidos una vez más a una de las actividades online, a estos jueves de la propiedad industrial que venimos desarrollando desde el mes de mayo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que, como ustedes saben, trata de acercarse a todos nuestros usuarios, a todos los interesados en materia de propiedad industrial e intelectual en sentido amplio, así como a todas aquellas personas que les apetezca informarse un poco sobre lo que hacemos y sobre el campo de actuación en el que nosotros nos movemos, y lo venimos haciendo virtualmente, como no podía ser de otra manera, si bien es cierto que con menos periodicidad que en otros momentos. Este es el último de estos seminarios online que realizaremos en el año 2020, puesto que ya estamos prácticamente a final de año, pero no cabe ninguna duda de que a partir del año 2021 volveremos con estos seminarios online sobre propiedad industrial, sobre diferentes temas que nos interesan a todos y a todas, porque realmente están teniendo muy buena acogida y creemos que cumplimos de esa manera con algunos de nuestros objetivos, los objetivos que se reconocen en el Real Decreto que nos regula, pero también objetivos que, les doy la primicia ya, se encuentran incluidos dentro del Plan Estratégico de la Oficina Española de Patentes y Marcas 2021-2024, que podrán conocer próximamente, ya que hemos estado trabajando en los últimos tiempos en él y será objeto de próxima publicación a partir de enero de 2021 y que constituye sin duda el documento fundamental que va a guiar la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas durante los próximos años, teniendo en cuenta no solo el trabajo habitual que realizamos, sino sobre todo el trabajo que creemos que podemos realizar para contribuir a reforzar diferentes objetivos de la economía, la tecnología y la sociedad españolas. Pero hoy no toca hablar de ese asunto, sino que hoy vamos a hablar de un tema, por no decirlo de una manera tópica, de mucha actualidad, de rabiosa actualidad, podríamos decir, como es la relación entre la inteligencia artificial y la propiedad industrial en sentido amplio. Voy a intentar exponerles aquí, antes de pasar a presentarles a los ponentes, que, como siempre, sin duda saben muchísimo más que yo sobre este asunto, las líneas estratégicas de la actuación de la OEPM en materia de inteligencia artificial, así como algunas de nuestras experiencias sobre los desafíos y oportunidades que esta faceta del conocimiento humano, la inteligencia artificial, conllevan, aunque también, sin duda, podemos tener en cuenta que toda actividad que tiene fortalezas y que tiene oportunidades tiene también, por supuesto, amenazas y desafíos de futuro que nosotros hemos de tener en cuenta. Desde el punto de vista de España, los cambios que se nos avecinan en el campo de la gobernanza y la política de la protección de la propiedad industrial, en el caso de la OEPM, propiedad industrial, propiedad intelectual, si hablamos en inglés, debe centrarse en la mejora constante de la búsqueda de los procedimientos, y por ello nosotros entendemos que la inteligencia artificial aplicada al campo de la propiedad industrial debe basarse en esta idea. Por ello, manteniendo al menos, siempre al menos, el nivel actual de protección y salvaguardia de los derechos de propiedad industrial existente hoy en día. Por tanto, estos serán los dos polos entre los cuales se mueven las ideas que tenemos nosotros sobre la inteligencia artificial, puesto que no podemos permitir en modo alguno que el avance tecnológico suponga una merma de la efectiva protección de la propiedad industrial, es decir, la protección que los diferentes títulos de propiedad industrial otorgan a los usuarios del sistema, a los solicitantes y, por tanto, a los tenedores finales de estos derechos. Los últimos años, muy recientes, pero no tan recientes como podemos suponernos, han constituido el inicio de lo que se viene a llamar la edad dorada de la inteligencia artificial, puesto que la gran cantidad de datos disponibles a través de la red, la interconexión entre diferentes tipos de máquinas, entiéndase máquinas en sentido amplio, y la mejora y el aumento de la rapidez de los procesadores informáticos ha hecho que muchos autores, mejor dicho, hablen de cuarta revolución industrial. Prácticamente algunos también están prediciendo ya la quinta revolución industrial, que nos va a llevar, sin duda, probablemente, a límites inimaginables hoy en día. Quitando determinados aspectos técnicos sobre la relación entre inteligencia artificial y propiedad industrial, que van a ser tratados por expertos y que sin duda hacen mucha hincapié en algunos aspectos sustantivos de gran relevancia para nuestro campo, como puede ser el debate sobre la titularidad jurídica de las invenciones, cómo caracterizar la actividad y la novedad inventiva en el caso de la intervención de máquinas en la implementación de invenciones. Estos debates todos suscitan un profundo y un animado debate que a mí me corresponde hablar desde el punto de vista europeo, pero también me corresponde hablar desde el punto de vista político e institucional, y en ello me voy a centrar en esta breve aproximación al fenómeno, ya que los colegas que intervendrán a continuación se podrán centrar en más aspectos técnicos que seguro son enriquecedores para el debate. Por eso, creo que no tengo más remedio que empezar mencionando que el pasado 20 de octubre de este año, el pasado 20 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó el conjunto de propuestas para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea con el fin de promover la innovación, pero desde un punto de vista en el cual también se tenga en cuenta la ética y la confianza en la tecnología.
puesto que todos tenemos en mente muchísimos escenarios posapocalípticos en los cuales la tecnología tiene mucho que ver, aunque hoy en día sean, por supuesto, fruto de la imaginación y de la ficción creativa de muchos autores. El Parlamento Europeo, por tanto, ha sido pionero al tratar este aspecto y al formular unas recomendaciones sobre la orientación de las normas que gobernarán, o que deben gobernar, mejor dicho, la inteligencia artificial, y en las que confluyen cuestiones éticas, de responsabilidad civil y de derechos de propiedad intelectual e industrial en sentido amplio. Las propuestas del Parlamento Europeo despejan el camino para convertir a la Unión en un líder mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial, y la propuesta legislativa de la Comisión se espera para principios del año que viene. La iniciativa legislativa, por tanto, insta a la Comisión a diseñar un nuevo marco jurídico que desarrolle los principios éticos y las obligaciones ligadas al desarrollo, la implantación y el uso en la Unión Europea de la inteligencia artificial, la robótica u otras tecnologías relacionadas, por supuesto, incluyendo el software, los algoritmos, los datos, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo, cualquier ley española, es decir, cualquier planteamiento español que nosotros tengamos, y por tanto nuestros planteamientos van incardinados ahí, tendrá que atenerse a los siguientes principios: una inteligencia artificial antropocéntrica y antropogénica, una inteligencia artificial basada en la seguridad, en la transparencia y en la rendición de cuentas, una inteligencia artificial en la cual existan salvaguardas contra el sesgo y la discriminación, un sistema que permita reconocer un derecho de reparación, un sistema que apoye y fomente la responsabilidad social, corporativa y medioambiental y, por supuesto, un sistema que garantice la intimidad y la protección de datos. También, además, se pide un marco de responsabilidad civil pensando en el futuro que haga responsables a quienes trabajan con la inteligencia artificial del riesgo de cualquier perjuicio que ésta pudiera causar. Un marco jurídico claro, nosotros creemos que, al igual que en el ámbito de la propiedad industrial, deberá dar alas a la innovación al dotar a las empresas de la confianza en las tecnologías de la inteligencia artificial y de la necesaria seguridad jurídica, protegiendo de este modo también a los ciudadanos en este sentido. Por ello, parece evidente que la inteligencia artificial presenta unas oportunidades, pero también unos desafíos de gran relevancia para las oficinas de propiedad industrial, al menos en dos vertientes, que algunas de las cuales ya se puede intuir por lo que he dicho anteriormente. Una de ellas es, por supuesto, la vertiente sustantiva, es decir, cómo va a afectar la inteligencia artificial al fenómeno de la propiedad industrial e intelectual en sentido material. Por poner un ejemplo, y ya he comentado algo anteriormente, se considera que la inteligencia artificial no debe tener personalidad jurídica. Por ello, solo los seres humanos podrán ser titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Un ejemplo práctico ampliamente reconocido en el mundo de las patentes y que ha sido objeto de amplio debate a lo largo del último año ha mostrado que, de momento, las principales oficinas de patentes, en aplicación de la legislación de patentes, que como ustedes saben está muy homogeneizada a nivel internacional, no puede aceptar la designación de un inventor no humano porque ello no está contemplado. Pero también se ha barajado que la aparición de las invenciones generadas por la inteligencia artificial tendrá un impacto en otras áreas, como por ejemplo el requisito de actividad inventiva e incluso, por hablar en sentido amplio, en la propia pervivencia del sistema de patentes tal y como lo conocemos hoy. Si el objetivo del sistema de patentes es incentivar la generación de invenciones que contribuyan al progreso tecnológico, habría que replantearse su papel en una situación en la cual la inteligencia artificial fuera capaz de inventar y, por tanto, hacer avanzar la frontera tecnológica sin necesidad de un incentivo económico. Esto es un tema bastante relevante. Por otro lado, saliendo de este ámbito y entrando en el ámbito de la gestión directiva o gerencial, en el ámbito de las oficinas de propiedad industrial, lo relevante es el segundo aspecto que yo quería nombrarles, es decir, el aspecto instrumental, es decir, cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos y las actividades en nuestros centros de trabajo, a fin, por supuesto, de mejorar el servicio a nuestros usuarios y también en una perspectiva interna, a fin de ser capaces de liberar capacidades de nuestro personal que ahora están focalizadas en procesos que pueden ser total o parcialmente ejecutados por máquinas, robots, aplicaciones o cualquier elemento tecnológico afín. En este sentido, la inteligencia artificial está cobrando un papel cada vez más relevante como herramienta de la búsqueda del estado de la técnica pertinente para evaluar la novedad y la actividad inventiva de las invenciones. A ello hay que añadir, sin duda alguna, el papel que la difusión de la información tecnológica están llamados a jugar, y en ellos los traductores automáticos, por ejemplo, y otras herramientas de esta naturaleza. Pero no me quiero centrar solo en el ámbito exclusivo de las patentes y la información tecnológica, ya que las aplicaciones de la inteligencia artificial trascienden del ámbito de las invenciones para tocar también a las diferentes modalidades. Desde el punto de vista de los signos distintivos, las herramientas de inteligencia artificial ayudarán
o quizá debemos decir ya están ayudando a las oficinas tanto internamente para el examen como externamente para ayudar a los usuarios del sistema. A efectos, por ejemplo, del examen de solicitudes, se ha visto que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos informáticos incrementaría la eficiencia, tanto desde el punto de vista de facilitar la clasificación de las solicitudes, según los códigos de la clasificación de Viena, como en el proceso de búsqueda de anterioridades de marcas que puedan verse afectadas por nuevas solicitudes de registro. Las herramientas de inteligencia artificial facilitarían al generar una clasificación automática y un resultado de búsqueda más amplio y a la par más preciso. Desde el punto de vista externo, los usuarios del sistema de marcas podrían utilizar estas herramientas ya que les permitirían realizar búsquedas más precisas en nuestros registros y, por tanto, conocer con mayor exactitud cuáles son los monopolios ya concedidos para valorar sus posibilidades de concesión y estrategias respecto de sus pretensiones de registro en los diferentes niveles, nacional, en el ámbito de la marca europea y, por supuesto, gracias al sistema internacional que nos promueve el sistema de Madrid. La inteligencia artificial, por tanto, es de sumo interés para todas las oficinas de patentes y, por tanto, también para España y para la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que cualquier actividad que pueda llevarse a cabo en el ámbito de la inteligencia artificial y la propiedad industrial intelectual a nivel internacional es de nuestro interés, puesto que creemos que la inteligencia artificial puede suponer un factor clave de crecimiento, desarrollo y creación de empleo para el futuro. Una de mis primeras iniciativas como director de la Oficina Española de Patentes y Marcas fue crear, de hecho, en septiembre de 2018, un grupo interdisciplinar de inteligencia artificial en el cual se estudiasen las diferentes dimensiones del asunto y se analizase la posibilidad de implementar determinadas herramientas para mejorar precisamente los procesos de la oficina. La participación de los diferentes departamentos de la oficina, tanto aquellos que prestan servicios comunes o horizontales como aquellos que se dedican al core business de la organización, es fundamental para que las soluciones buscadas sean integrales y adecuadas desde un punto de vista operativo, funcional y presupuestario. A su vez, en el seno de este grupo de trabajo se coordina la actividad internacional de la OEPM en el ámbito de nuestras organizaciones internacionales para hacer un adecuado seguimiento a las iniciativas en la materia, para así tener una visión de conjunto y defender posiciones coordinadas. Nuestros delegados y delegadas en los distintos foros han seguido con atención la evolución de los debates sobre propiedad intelectual industrial e inteligencia artificial, por ejemplo, en el Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI y también en otros foros, y se están haciendo aportaciones de calado en estos ámbitos, como por ejemplo en el TOS, en el ámbito de la EPO, conscientes del papel que queremos jugar y de nuestra visión en la materia. Resulta evidente que la inteligencia artificial va a ser, es ya, no en vano, esencial en el ámbito de las administraciones públicas y, en concreto, en el ámbito de la propiedad industrial. La inteligencia artificial va a ser utilizada cada vez con mayor eficiencia y garantía para mejorar el proceso de concesión de patentes, de marcas, de diseños, etcétera, en las actividades de clasificación y búsqueda y en todas aquellas actividades que no requieran del concurso total de un ser humano. En todo caso, y repito, en todo caso, todas las decisiones finales deben ser tomadas por seres humanos. El desarrollo de la inteligencia artificial plantea cuestiones para otras áreas jurídicas y, por supuesto, para áreas económicas y de gestión, y también para la sociedad y la ética, y es en ese ámbito en el que Europa se está moviendo y, por tanto, España también se está moviendo y nosotros vamos a movernos. Pero recordemos algo, la inteligencia más importante para nuestras organizaciones no será nunca artificial, siempre será inteligencia humana, inteligencia natural, es decir, la inteligencia de nuestro personal. Y con esta reflexión paso ya a presentarles a los diferentes ponentes que me acompañan en esta mesa de hoy, en esta mesa virtual de hoy, y son, como viene siendo habitualmente, tres ponentes de diferente trayectoria, de diferente ocupación y que por ello aportan una visión poliédrica al asunto. En primer lugar, intervendrá Leopoldo Belda Suggiano, jefe de área de patentes de mecánica general y construcción de la OEPM, ingeniero industrial de formación y funcionario de esta oficina desde 1997, que ha trabajado desde sus primeros años como examinador de patentes y que representa a la OEPM en diversos foros internacionales. No en vano, la semana pasada fue elegido presidente del Comité Permanente de Derecho de Patentes de la OMPI, la primera vez que un funcionario de nacionalidad española ocupa la presidencia de uno de estos foros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para lo cual hemos estado trabajando durante mucho tiempo, así que, por decirlo de una manera muy coloquial, están ustedes en unas manos fabulosas en este momento. En segundo lugar, intervendrá Marco Matías Alemán, de nacionalidad colombiana, amigo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de hace mucho tiempo, licenciado en Derecho por la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Sociedades por dicha universidad y diploma de Estudios Avanzados en Investigación por la Universidad de Alcalá, así como doctor en Derecho por esta misma universidad con reconocimiento cum laude.
Ha sido abogado de propiedad intelectual entre los años 1991 y 1995, superintendente delegado para la propiedad industrial de Colombia de 1995 a 1998, investigador visitante en el Max Planck Institute de Múnich y ha trabajado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde el año 1999, donde ha ido prestando servicios en muy diferentes puestos, llegando a realizar un maravilloso cursus honorum, puesto que ocupa, diríamos, actualmente el cargo de director de la División de Derecho de Patentes, pero en la última sesión del Comité de Coordinación de la organización, celebrado a primeros de este mes de diciembre, muchos nombramientos en este mes de diciembre, ha sido nombrado subdirector de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, es decir, miembro del staff directivo del nuevo director general de la organización, del sector de propiedad intelectual y ecosistemas de innovación que ocupará a partir del año 2021. En el ámbito jurídico, digamos, creativo, es autor de un libro sobre normativa andina en materia de marcas y coautor de diferentes obras. Y por último, representando a la academia, estará con nosotros la doctora Luz Sánchez García, doctora en Derecho por la Universidad de Murcia y licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es profesora de la Universidad de Murcia, donde imparte clases en el área de Derecho Mercantil. Ha sido profesora visitante en la Universidad de La Sapienza en Roma y también en otras universidades ha sido investigadora como en Oxford, en la Universidad de Houston, en el Colegio Europa de Brujas, también en otras universidades de Roma y en la Universidad de Alicante en España y también en el Centro Max Planck de la Propiedad Intelectual en Múnich. Ha trabajado para la WIPO en la sala de recursos y ha asesorado a organismos gubernamentales, administraciones públicas y universidades en el ámbito de la propiedad intelectual y es colaboradora frecuente en los medios de comunicación para la divulgación de la propiedad intelectual, pero hoy precisamente nos acompaña porque es autora de una obra que les recomiendo que lean, que es el inventor artificial, un reto para el derecho de patentes. Los tres nos acompañan hoy y los tres sin duda van a aportar sus visiones sobre este asunto tan relevante como es la inteligencia artificial y su relación con la propiedad industrial. Lamentablemente por motivos de agenda no puedo quedarme, por tanto la moderación pasará a ejercitarla el funcionario de la oficina, Leopoldo Belda, así que Leopoldo, te cedo la palabra y la moderación a partir de ahora. Muchas gracias, espero que la mesa redonda, este seminario online, les sea interesante. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por esta presentación tan interesante, tan global, que permite ubicar las distintas presentaciones más técnicas que vamos a hacer Luz Sánchez, Marco Alemán y yo mismo. Voy a proceder con mi presentación. El título de la presentación es La inteligencia artificial, su patentabilidad y su utilización en las oficinas de patentes. Antes de hablar de inteligencia artificial y patentes, lo primero es tratar de definir, aunque sea muy someramente, qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología conocida desde los años 50, pero en los últimos 5 o 7 años ha experimentado una época dorada, como ha comentado antes nuestro director José Antonio, gracias al enorme poder de computación y de datos con los que contamos actualmente. Se trata de una serie de programas, algoritmos, software a máquinas que intentan imitar las capacidades cognitivas humanas. Son varias las tecnologías, como por ejemplo las redes neuronales artificiales, los algoritmos genéticos, las máquinas de vectores de soporte, el análisis discriminante y lineal, las K-medias y otras. Marco Alemán, en su presentación a continuación de la mía, proporcionará información sobre los fundamentos del Machine Learning y de las redes neuronales artificiales, así como sobre dónde se está innovando actualmente en materia de redes neuronales. En la OEPM, como ha comentado también antes José Antonio Gil Celedonio, director de nuestra oficina, fuimos conscientes de la necesidad de incorporar las herramientas de la inteligencia artificial en nuestros procedimientos con el fin de aumentar la eficacia en nuestro trabajo. De hecho, en el Plan Estratégico 2021-2024, mencionado también anteriormente, que se está elaborando y se acaba de someter a consulta pública, dentro del Objetivo General 5, que ha sido sometido a consulta, que se titula Avanzar hacia una OEPM más centrada en las personas, sostenible, digital, innovadora, transparente y eficaz, pues ha incluido un proyecto, el 5.3.2, denominado Introducción de Soluciones Informáticas de Automatización e inteligencia artificial en los procesos de la OEPM. Tendremos que esperar todavía para ver cómo queda definitivamente este plan estratégico.
Por otro lado, hace ya 2 años, también mencionado por nuestro director, se constituyó un grupo de trabajo, por iniciativa suya, con representantes de todos los departamentos de la OEPM para recopilar toda la información posible de cómo la inteligencia artificial podría utilizarse en nuestros procedimientos de examen y gestión y cómo podría afectar a los procedimientos de examen. En mi caso, integro dicho grupo en representación con otros compañeros del Departamento de Patentes. Y a continuación les voy a ofrecer un resumen de la información que hemos recopilado durante este tiempo sobre la relación entre la inteligencia artificial y las patentes. Cuando hablamos de patentes e inteligencia artificial, podemos distinguir 2 grandes campos. Por un lado, todo lo relativo a la patentabilidad, la protección mediante patente de estas invenciones, y por otro lado, la utilización de la inteligencia artificial como herramienta dentro de diversos procedimientos de las oficinas de patentes. Desde el punto de vista de la patentabilidad podemos distinguir los siguientes aspectos, de algunos de los cuales hablaré a continuación. La materia patentable, el derecho a la invención, el estado de la técnica generado por la inteligencia artificial, la evaluación de la actividad inventiva, la suficiencia descriptiva y también la responsabilidad en el caso de que haya una infracción de patentes por inteligencia artificial. La Comisión Europea publicó el pasado mes de noviembre un informe titulado Tendencias y desarrollos en inteligencia artificial, retos al marco de los derechos de propiedad intelectual, ahí pueden ver la portada, donde en relación con las patentes se abordan todos estos aspectos y con conclusiones muy similares a aquellas a las que hemos llegado en el grupo de trabajo de inteligencia artificial de la OEPM. El otro aspecto sería cómo se utiliza la inteligencia artificial en las oficinas de patentes para aumentar la eficacia en el examen y en la gestión. Si hablamos de materia patentable, la pregunta inmediata es si se pueden patentar las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial. La respuesta es que depende. Depende de qué tipo de invenciones, a qué tipo de invenciones nos estemos refiriendo. Porque cuando hablamos de invenciones relacionadas con la inteligencia artificial, podemos distinguir 3 tipos de invenciones. La inteligencia artificial en cuanto que software o invenciones implementadas en ordenador, la inteligencia artificial en cuanto que una herramienta para generar invenciones y también las invenciones generadas de forma autónoma por la inteligencia artificial, que según parece es todavía algo o de ciencia ficción o del futuro. A su vez, la inteligencia artificial en cuanto que software o invenciones implementadas en ordenador se puede subdividir en 2 grandes categorías. Las invenciones que se refieren a métodos abstractos y aquellos en los que se utiliza la inteligencia artificial como parte de otra invención para obtener un resultado técnico. Si consideramos la inteligencia artificial en cuanto que software o invención implementada en ordenador, el tratamiento es el mismo que reciben estas invenciones en las oficinas de patentes. Serán patentables, europeas, bueno, estoy hablando de Europa en general, serán patentables si tienen carácter técnico y la actividad inventiva puede atribuirse a estas características técnicas. Son los llamados 2 hurdles o 2 obstáculos. Este es el enfoque europeo. Marco Alemán proporcionará unas pinceladas sobre cómo se aborda la patentabilidad en los Estados Unidos en su presentación. Una pregunta legítima sería, ¿qué es técnico? En Europa suele haber consenso en que hay carácter técnico si hay un uso controlado de las fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado. Por otro lado, la inteligencia artificial se basa en modelos computacionales y algoritmos del tipo de redes neuronales, algoritmos genéticos, machine learning, etc. Por sí mismas son de naturaleza abstracta, carecen de carácter técnico y por tanto no se pueden patentar. Es interesante resaltar que las directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes advierten de que los examinadores de patentes deben tener cuidado con términos como motor de razonamiento, red neuronal artificial, algoritmo genético, etcétera, que podrían parecer de naturaleza técnica, pero a pesar de ello se refieren a modelos abstractos que no implican necesariamente un carácter técnico. Sin embargo, sí que hay invenciones en las que interviene la inteligencia artificial y que tienen carácter técnico y se pueden patentar. Un ejemplo es esta patente europea, validada en España, sobre la utilización de una red neuronal artificial para la monitorización del corazón con el objetivo de detectar latidos irregulares, donde se considera que la contribución al estado de la técnica estriba en características técnicas. A la derecha pueden ver la reivindicación independiente y dentro del recuadro rojo estaría lo relativo a la utilización de una red neuronal. La clasificación de imágenes digitales, vídeo, señales de voz o sonido basadas en características de bajo nivel del tipo de píxeles
en el caso de las imágenes, son ejemplos típicos de aplicaciones técnicas de algoritmos de clasificación y que por tanto son patentables. Ahí tienen el ejemplo de una invención que sería patentable, un método implementado en el ordenador para entrenar o enseñar a una red neuronal artificial de tipo convolucional para clasificar conjuntos de imágenes de lesiones para determinar si se trata de lesiones cancerosas o no. Las cámaras de recursos técnicas de la Oficina Europea de Patentes tienen jurisprudencia sobre invenciones basadas en la inteligencia artificial y que son patentables, con carácter técnico. Por ejemplo, la decisión T que tienen ahí 1286-09 sobre un clasificador mejorado para la clasificación de imágenes digitales basado en un conjunto de datos expandido, que consiste en que se mejora el clasificador mediante versiones recompuestas de una imagen para proporcionar así una mayor diversidad de ejemplares de entrenamiento. Y también en cuanto a clasificadores basados en inteligencia artificial que no tienen carácter técnico y por tanto no son patentables, las cámaras de recursos técnicas de la EPO nos ofrecen algunos ejemplos como la decisión T 1358-09 sobre un clasificador de documentos de texto, pero únicamente en relación con el contenido lingüístico, no de carácter técnico, o la decisión T 1784-06 sobre un clasificador de registro de datos abstractos donde no se indica ningún uso técnico de la clasificación resultante. Otro tipo de invenciones relacionadas con la inteligencia artificial son aquellas en las que se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para obtener nuevas invenciones. Ello está ocurriendo en diversos sectores industriales, siendo uno muy conocido el de la industria farmacéutica, donde se emplea la inteligencia artificial como herramienta, entre otras cosas, para identificar nuevos compuestos, que podrían ser nuevos medicamentos patentables, predecir cómo se comportarán esos potenciales compuestos en ensayos con humanos y animales, analizar posibles combinaciones de medicamentos existentes y que podrían actuar de forma sinérgica y también serían patentables, o también encontrar nuevos usos de medicamentos existentes que son patentables en algunos países, en Europa, por ejemplo, o bien también para crear medicina personalizada basándose en los marcadores genéticos. En esta noticia, que se publicó a principios de este año, se afirmaba que un medicamento diseñado por inteligencia artificial entraba por primera vez en una fase de ensayos con humanos. Dice la noticia que la plataforma de inteligencia artificial Exscientia utilizó un conjunto de algoritmos para decidir cuál era la mejor estructura química para un nuevo compuesto. También dice la noticia que la inteligencia artificial aprende más rápido que con los enfoques tradicionales y que tuvieron que ensayar solo 350 compuestos, un quinto del número habitual. Esta parece ser la clave de la utilización de la inteligencia artificial, que aumenta la eficiencia, la rapidez en la obtención de resultados. Por supuesto, en la carrera que estamos viendo actualmente para obtener nuevos medicamentos para luchar contra la pandemia, nuevas vacunas, se está empleando la inteligencia artificial, permitiendo acortar considerablemente los periodos de desarrollo. Como dice este artículo, que pueden ver ahí el titular, la clave está en que se acelera el proceso de diseño, ensayo y fabricación de nuevos medicamentos y vacunas. Algunas compañías utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar invenciones, empleando un procedimiento similar al que pueden ver en este gráfico. Poseen una plataforma de invención que utiliza distintas variantes de inteligencia artificial, desde aprendizaje profundo hasta redes neuronales artificiales, pasando por teoría de grafos. A esta plataforma pues la alimentan con un modelo detallado que representa cómo se desarrolla la invención en esa área tecnológica en concreto, y también con datos estructurados y no estructurados, artículos, libros, blancos, blogs, todo tipo de material que se considere útil, y a partir de esa información la plataforma ofrece unos elementos inventivos que deben ser desarrollados adicionalmente por expertos en la materia de que se trate, en el sector de que se trate, y los transforman en solicitudes de patentes que se presentan a los clientes, los cuales posteriormente deciden si presentan o no las solicitudes de patente. Hay sospechas de que la utilización de este tipo de herramientas podría encontrarse detrás de la explosión en el número de solicitudes de patente que se ha producido en algunos países en los últimos años. En cuanto a las invenciones generadas de forma autónoma por la inteligencia artificial, actualmente hay dos corrientes de expertos con dos grandes opiniones, ¿no? Por un lado, la postura abanderada por las oficinas de patentes, especialmente por la Oficina Europea de Patentes, que dice que aún estamos lejos de la existencia de invenciones generadas de forma autónoma por la inteligencia artificial, aunque es un tema del que se habla a menudo en los medios de comunicación e incluso en el ámbito del mundo de las patentes. Pero los expertos coinciden en que es algo que no ocurrirá en varias décadas. Según una encuesta que se realizó entre expertos en inteligencia artificial por la Universidad de Oxford hace unos años, la inteligencia artificial alcanzará las capacidades humanas alrededor del año 2075.
Mientras tanto, se puede hablar de automatización y no de generación autónoma de invenciones. Los algoritmos incluyen instrucciones que determinan las operaciones que se realizan en los ordenadores. En consecuencia, no parece justificado considerar que actualmente un algoritmo o un software tenga autonomía como para inventar. Se podría afirmar que en estos primeros intentos de estudiar la relación entre la inteligencia artificial y la propiedad industrial, intelectual, hubiera una desconexión entre los estudiosos del derecho y los expertos en inteligencia artificial, que es la que ha llevado a esta confusión. Por ello, y como se puso de manifiesto en la tercera sesión de diálogo sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual que organizó la OMPI el pasado mes de noviembre, hay una necesidad palpable de definir adecuadamente qué es una invención obtenida con la asistencia de la inteligencia artificial y una generada de forma autónoma por una entidad de inteligencia artificial. Pero la segunda opinión está mantenida por un grupo de expertos, entre los que se encontraría el grupo de profesores e investigadores de la Universidad de Surrey en Inglaterra, que han presentado las solicitudes de patentes ampliamente conocidas, en las que el inventor sería una entidad de inteligencia artificial llamada Davis, que consideran que la invención por la inteligencia artificial de forma autónoma ya está aquí, que sería preciso modificar la legislación en materia de patentes para adaptarse a esta nueva situación. Cuando se habla de inventor, en las invenciones obtenidas por inteligencia artificial se pueden distinguir dos grandes grupos, ¿no? Aquellas en las que la inteligencia artificial es una herramienta y el problema es identificado por un ser humano, el inventor, y aquellas generadas de forma autónoma en las que la inteligencia artificial detecta el problema y proporciona una solución. Estas últimas, como he señalado anteriormente, pues son de momento algo de la ciencia ficción o del futuro. En la legislación española, aunque no se señala de forma explícita, el inventor tiene que ser siempre humano, porque el artículo 10 de la Ley de Patentes establece que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes y es transmisible por todos los medios que reconoce el derecho. Al hablar de sucesores y de transmisión, se entiende que el inventor debe ser humano para poder tener un sucesor. Asimismo, en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes establece que en la solicitud de patente, cuando se designe al inventor, se deberá indicar su nombre y apellido. Solo los humanos tienen nombre y apellido, de momento. Por ello, de haberse presentado ante la OPM una solicitud de patente como las presentadas en las grandes oficinas de patentes el año pasado, donde se designaba como inventor a una entidad de inteligencia artificial, esta designación habría sido también rechazada y la patente denegada. De cualquier modo, todo lo relativo a la autoría y los inventores en este tipo de invenciones será objeto de un profundo análisis por parte de la profesora Luz Sánchez en su presentación posterior. Estas solicitudes de patentes, donde el inventor era una entidad de inteligencia artificial llamada Davis, han creado bastante controversia, mucho debate en los medios de comunicación a lo largo del último año. Aquí tienen, ¿no?, una noticia al respecto que aparecía publicada en la web de la BBC. Aquí está una de esas solicitudes de patentes, en este caso ante la Oficina Europea, sobre un perfil de tipo fractal para envases que facilita que un grupo de envases se pueda agrupar sin necesidad de elementos adicionales. Se puede ver cómo en la casilla de inventor a la izquierda, en la parte superior en rojo, se señala que no se había designado. En realidad lo que ocurrió es que no se designó un inventor humano, sino una entidad de inteligencia artificial. Y puesto que no se corrigió, la patente se denegó. Y ahora se ha presentado un recurso. Lo mismo ha ocurrido en la oficina del Reino Unido y en la USPTO, la oficina de Estados Unidos. De momento, puesto que no hay entidades de inteligencia artificial que identifiquen un problema y encuentren una solución al mismo, siempre será posible identificar un humano que pueda ser definido como el inventor. Quien sea designado como inventor dependerá de dónde resida la invención. Podrá ser el que enseñó el algoritmo con unos determinados datos o la persona que modificó el algoritmo para obtener un determinado resultado técnico o aquella persona que identificó el problema y seleccionó el algoritmo más adecuado o bien aquella que seleccionó el resultado más adecuado de una lista de soluciones aportadas. El inventor siempre será una persona física. Al momento no hay necesidad de modificar nuestra legislación en ese aspecto, pero bueno, puede llegar un momento en que ello ocurra. Por ejemplo, en una conferencia sobre inteligencia artificial que se celebró en la OMPI en Ginebra el año pasado, el representante de una empresa automovilística alemana mostró una invención sobre una pieza que supuestamente habría sido inventada por una plataforma de inteligencia artificial, que sería la que ven a la izquierda, la verde, y situada a la derecha, la gris, sería una invención humana. Supuestamente esta invención, la verde, pues cumplía con los requisitos de patentabilidad, pero ellos decían que no podían designar a un inventor humano y sugerían que se pudiera designar como inventor a una persona jurídica o bien que se creara la personalidad electrónica como se ha sugerido en el Parlamento Europeo.
Pero bueno, como decía, sobre esto hablará mucho más en profundidad posteriormente la profesora Luz Sánchez, autora del libro El inventor artificial. Ya existen, ahora voy a hablar del estado de la técnica generado por la inteligencia artificial, porque ya existen algoritmos de aprendizaje profundo o deep learning que son capaces de generar automáticamente textos de contenido técnico-científico. Hay unos lugares de Internet donde se va generando ese estado de la técnica. Dada la ampliación del estado de la técnica existente en la legislación española y en la mayoría de las legislaciones en materia de patentes, pues dentro de esa definición pues, se considera incluido ese estado de la técnica generado por la inteligencia artificial, aunque hoy en día se puede afirmar que la inmensa mayoría de ese estado de la técnica carece de suficiencia descriptiva, por lo tanto es dudoso que de momento se pueda emplear para evaluar la novedad y la actividad inventiva de las invenciones. ¿Sí? Si en el futuro ese estado de la técnica alcanzara dicha suficiencia descriptiva, el estado de la técnica a tener en cuenta por un examinador de patentes se multiplicaría. En los numerosos informes, congresos, conferencias, como por ejemplo la segunda edición del diálogo sobre inteligencia artificial y propiedad intelectual organizada por la OMPI, en todos estos foros se ha puesto de manifiesto que el asunto de la suficiencia descriptiva es el que más conflicto puede llegar a ser en este tipo de invenciones. Ciertos sistemas de inteligencia artificial tienen un carácter de caja negra o black box que los humanos no pueden comprender totalmente. No es sencillo en ocasiones lograr su explicabilidad. Ello dificulta al solicitante el cumplimiento del requisito de suficiencia descriptiva, el cual exige que para que la invención se divulgue de la forma más clara y se debe divulgar de la forma más clara y completa para que un experto en la materia la pueda llevar a la práctica. La información a aportar para cumplir con este requisito dependerá de la invención en sí, pero normalmente en inteligencia artificial pues será preciso proporcionar información sobre la arquitectura de la red neuronal, sobre el número y tipo de capas, el número de neuronas por capa y también sobre las propiedades de las neuronas y también el modo de entrenamiento y también en ocasiones los datos utilizados para ese entrenamiento o enseñanza de inteligencia artificial. Apenas hay aún jurisprudencia sobre este tema, pero el pasado verano se publicó una decisión de una de las cámaras de recursos técnicas de la Oficina Europea de Patentes, donde se señaló que existía falta de suficiencia porque no se proporcionaba suficiente información sobre los datos necesarios para el entrenamiento de una red neuronal artificial utilizada para lograr el efecto técnico. Se trata de un método para determinar el volumen de sangre bombeado por el corazón. Habitualmente este volumen se calcula a partir de la presión sanguínea en la periferia, que luego se transforma en la presión en la aorta. En esta invención, la transformación de la presión periférica en aórtica se realiza con la asistencia de una red neuronal artificial con determinados pesos que se determinan mediante aprendizaje profundo o deep learning. La descripción solo proporcionaba declaraciones generales sobre la red neuronal artificial y sobre cómo se entrenaba, pero en su decisión la Cámara de Recursos Técnica dictaminó que no se cumplía el requisito de suficiencia de la descripción porque la descripción no desvelaba los datos de entrada adecuados para el entrenamiento de la red neuronal artificial. La conclusión es que, por tanto, que deben incluirse tantos datos como sea posible sobre la realización técnica de la inteligencia artificial. Aquí tienen otra decisión de una de las cámaras de recursos técnicas de la Oficina Europea. En este caso se trataba de un sistema para controlar el estado de alerta de un conductor y emitir un aviso si se consideraba que el conductor había permanecido distraído durante un periodo largo de tiempo. Se consideró que el algoritmo de inteligencia artificial funcionaba aquí como una caja negra también porque no se describía suficientemente cómo se pasaba de las imágenes tomadas por la cámara a la decisión de que era preciso avisar al conductor. Como vemos, este problema de la falta de suficiencia descriptiva no es infrecuente en las invenciones relacionadas con la inteligencia artificial. Ahora voy a pasar a la segunda parte de los aspectos que detectamos dentro del grupo que se constituyó en la oficina. Primero era la patentabilidad. Ahora voy a hablar de la utilización de la inteligencia artificial en las oficinas de patentes. El grupo que se constituyó en nuestra oficina, que todavía permanece, sigue trabajando, ha podido identificar los siguientes puntos en los que la utilización de esta tecnología sería positiva y contribuiría a la eficacia en la búsqueda y el examen. Uno sería la clasificación automática de solicitudes, la utilización de chatbots, la traducción automática, la realización de exámenes en las primeras fases del procedimiento, la búsqueda del estado de la técnica y también asistentes para la elaboración de cartas relacionadas con el procedimiento de concesión. Les voy a hablar de 3 de estos campos.
que pueden contribuir a aumentar la eficiencia en el trabajo de las oficinas de propiedad industrial y más concretamente en relación con patentes. Un campo muy común en el que se utiliza la inteligencia artificial es el de la clasificación de solicitudes de patentes. De acuerdo a la clasificación internacional de patentes, también ocurren otras modalidades en marcas o en diseños industriales, también lo mencionó antes el director de la OEPM. Especialmente es interesante para la realización de una preclasificación, lo cual es de vital importancia en las oficinas de patentes, para distribuir adecuadamente el trabajo de búsqueda y examen entre los distintos examinadores. En la OEPM venimos utilizando desde hace años un clasificador de solicitudes de patente basado en redes neuronales artificiales y elaborado por la OMPI, que es el IPC-CAT. Este algoritmo, que trabaja también en español, nos proporciona 3 clasificaciones a nivel de subclase, ahora en la última versión a nivel de subgrupo, que en un porcentaje de alrededor de un 80% pues hace llegar la solicitud al grupo de examinadores correcto. El IPC-CAT tiene la ventaja de que ofrece clasificaciones consistentes, sobre todo en su última versión, y que se pueden reproducir. Es decir, ante el mismo texto, la clasificación asignada va a ser siempre la misma. Aquí tienen un ejemplo, el resumen de una solicitud de patente relativa a una trampa para insectos. Según se puede observar, se introduce el texto al que se le quiere asignar un símbolo de la clasificación internacional de patentes, en este caso en castellano, y a continuación el clasificador nos proporciona 3 clasificaciones al nivel de su grupo, ordenadas según el nivel de relevancia y que nos permiten encaminar el expediente dentro del sistema informático de gestión de expedientes de nuestra oficina al grupo de examinadores más adecuado. Es de suponer que, por supuesto, que todos ustedes han oído hablar de la existencia de traductores automáticos basados en inteligencia artificial. Están disponibles en Internet por todos lados, pero también se han desarrollado traductores de este tipo especializados en patentes, como los ofrecidos por la OMPI, que se llama WIPO Translate, o la Oficina Europea de Patentes, Patents Translate. Por supuesto, estas herramientas son muy útiles, puesto que la mayoría de los examinadores en nuestra oficina, la OEPM, son capaces de comprender el inglés, la mayoría también el francés y algunos el alemán, pero son muchos más idiomas aquellos en los que se publica la documentación de patentes, con un peso cada vez más grande de los idiomas de Extremo Oriente, ¿no? Estas herramientas hacen posible que la búsqueda del estado de la técnica sea mucho más completa de lo que era antiguamente gracias a la asistencia de esos traductores. El siguiente punto, el último del que voy a hablar en relación con la utilización de la inteligencia artificial en las oficinas de patentes, es el de la búsqueda de patentes, que además es un campo muy prometedor, donde se pueden aventurar grandes avances en el corto y medio plazo. Una adecuada búsqueda del estado de la técnica es clave para una correcta evaluación de la novedad y de la actividad inventiva, que a su vez es el fundamento de un buen funcionamiento del sistema de patentes. Asimismo, es la tarea que más recursos consume en una oficina de patentes, tanto en número de horas de trabajo de un examinador de patentes, es un personal muy cualificado, como por la utilización de buscadores de patentes de alto coste. En ese grado de la izquierda tienen cómo era la búsqueda de patentes en el siglo XIX, que corresponde a la USPTO, la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Todos los documentos de patentes correspondientes a una determinada tecnología pues se guardaban en un mismo cajón y el examinador especialista en esa tecnología pues acudía a ese cajón y revisaba los documentos en papel. Y a la derecha pues está la utilización de la inteligencia artificial en la búsqueda de patentes, que es el futuro y se puede decir que ya es el presente. Aunque cuando se comenzó a hablar de estos buscadores basados en inteligencia artificial se crearon unas expectativas muy altas, se llegaba a decir que estábamos muy cerca de automatizar completamente la búsqueda de patentes. Al menos lo que hemos visto en nuestra oficina es que es algo que está un poco lejos todavía, que llegará en el futuro, probablemente en varias décadas. De cualquier modo, nuestra oficina, y ante la evidencia de que las grandes oficinas de patentes están empleando estas herramientas, incluso elaborando propias, pues empezamos a realizar pruebas con alguna de estas herramientas y con alrededor de 8, bueno, quizás algo más de estas empresas, y los resultados fueron algo decepcionantes. Quizás todo ello debido a las altas expectativas que se habían generado. Es algo que ocurre cuando aparece o se perfecciona una nueva tecnología, ¿no? Que parece que va a tener un efecto mágico y, bueno, no ha sido el caso, no suele ser el caso. Aunque es cierto que hemos sido capaces de apreciar una mejora a lo largo del tiempo, lo cual permite aventurar que veremos grandes avances en la materia en los próximos meses. Lo que es cierto es que en ocasiones permiten al examinador partir de un estado de la técnica relevante sobre el que profundizar posteriormente la búsqueda y, por tanto, reducir el tiempo empleado en estas búsquedas. En este gráfico se puede apreciar cómo es el aspecto que suelen tener estos buscadores, ¿no? Una casilla en blanco donde se copia el texto de toda la solicitud de patente o de las reivindicaciones o se pueden ir haciendo pruebas, ¿no? Copiando solo reivindicaciones, descripción, todo. A continuación, como ven, en el gráfico de la derecha pues nos ofrece un ranking de mayor a menor importancia de los documentos encontrados.
lo que hemos hecho es comparar búsquedas sobre documentos de patentes realizadas por nuestros examinadores y compararlas con los de los buscadores automáticos. Aunque se está avanzando mucho en la búsqueda semántica de documentos de patentes, y ahora se está comenzando incluso con las imágenes, hay un campo, el de la selección de la estrategia de búsqueda, donde los resultados de la inteligencia artificial son aún algo malos. La elaboración de estrategias de búsqueda requiere un profundo conocimiento del campo técnico al que corresponde la invención y también de los conceptos de novedad, de actividad inventiva, así como de su evaluación. Además, los examinadores pues, modifican a menudo sus estrategias de búsqueda, las van refinando a medida que buscan y a veces utilizan palabras clave que no estaban en la solicitud de patente inicial. Parecería que la estrategia de búsqueda debe permanecer una tarea humana, pero que una vez elaborada sí que se puede asistir en la inteligencia artificial en la realización de la búsqueda y la identificación de los documentos más relevantes. A raíz de las pruebas que hemos realizado y que se han visto corroboradas por ensayos similares en otras oficinas, no se puede confiar exclusivamente de momento en estas herramientas para llevar a cabo la búsqueda del estado de la técnica. Sin embargo, en ocasiones ofrecen un buen punto de partida para luego profundizar en la búsqueda y obtener una búsqueda más relevante. Su utilización sí que permitirá aumentar la eficiencia y la rapidez en la búsqueda y aunque estamos lejos de ver una situación en la que los algoritmos de búsqueda basados en inteligencia artificial sustituyan a los examinadores de patentes, es algo que probablemente ocurrirá en el futuro. Probablemente en el futuro, pues tenemos aquí un cuadro de examinadores de patentes célebres, pues probablemente en el futuro quizás ahí tendremos también, además de estos famosos examinadores de patentes humanos, pues hay algún algoritmo que realiza búsquedas en inteligencia artificial. En cualquier caso, el perfeccionamiento de estas herramientas permitirá contrarrestar la avalancha de invenciones que se genere también como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial estará en ambos lados, ¿no? Generando invenciones y, por otro lado, facilitando su examen. Pues bueno, esto es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés. Ahora cedo la palabra a Marco Alemán, que, como ha comentado anteriormente el director de la oficina, es el director de la división de patentes de la OMPI y además recientemente ha sido nombrado subdirector general adjunto en el campo de ecosistemas de innovación y propiedad industrial. Marco, tienes la palabra. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer al doctor José Antonio Gil Celedonio, director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por esta amable invitación que me hace a participar con ustedes nuevamente este jueves y en esta ocasión con un tema de inteligencia artificial y patentes. En igual sentido, a Leopoldo Belda, quien me ha antecedido en la palabra con una excelente presentación sobre los temas centrales de inteligencia artificial y patente, y quien además es el presidente del Comité de Patente, que hasta hace muy poco yo tenía la suerte de ser su secretario, y que en razón de algunos cambios institucionales, pues no estaré continuando con esa función. Igual sentido, a Luz Sánchez García, quien vendrá posteriormente y de quien ha tenido la suerte de escribir un libro, El Inventor Artificial, con grandes contribuciones a el tema jurídico de inteligencia artificial y patentes. Por último, a Javier Vera, quien ha tenido, como siempre, la amabilidad de coordinar todos los detalles de mi participación. Sin más, entonces, hagamos unos 20 minutos de presentación sobre el tema que nos corresponde. En la OMPI, nosotros venimos trabajando en inteligencia artificial y patentes, básicamente porque en el Comité de Patentes de la OMPI se viene trabajando el tema de la calidad en las patentes. Y en atención a ello, como hay una relación entre inteligencia artificial y calidad, el Comité de Patentes nos pidió a la Secretaría que preparáramos un documento que describiera los principales elementos de esta
problemática. Y en efecto, preparamos un documento, el documento SCP-30/5, que aborda desde distintas perspectivas las relaciones que se dan entre la inteligencia artificial y patentes. Lo primero que hay que decir es ese documento arranca con un elemento conceptual y es entender qué entendemos por nuevas tecnologías y que, como todos sabemos, en el ámbito de las patentes tendría un significado muy amplio porque podría ocuparse de temas como el de la inteligencia artificial, pero también de otros, como por ejemplo pudiera ser el tema de la biología sintética o de la edición genética y otros temas que son igualmente nuevas tecnologías en el campo de las patentes. El objeto de este trabajo y el de mi presentación hoy es solo el tema de la inteligencia artificial. Y, como antes dije, su relación con el tema de patentes, que es la razón por la cual se aborda en el Comité de Patentes. Y hay dos razones para ello. Cuando hablamos de calidad de las patentes, pensamos en dos elementos, o la calidad de la patente como tal, es decir, cuando una patente ha sido concedida, si ella tiene o no tiene calidad, y por último, la calidad del procedimiento en materia de patente en las oficinas de patente, es decir, un procedimiento de mayor calidad generará que las oficinas, cuando decidan que algo es patentable, esas patentes tendrán entonces una calidad mayor. Y ese es el enfoque con el que hemos abordado entonces en el comité este tema. Uno, la relación que hay entre inteligencia artificial y las patentes concedidas en este campo. Y dos, lo que la inteligencia artificial puede hacer por las oficinas de patente para que sus decisiones tengan una mayor calidad. En ese sentido, nos hemos concentrado en las discusiones que hemos llevado a cabo en el comité y en el documento que antes les mencioné, en básicamente los sistemas de inteligencia artificial como fundamentalmente sistemas de aprendizaje. Y lo hemos analizado en dos campos, el de las redes neuronales y el del denominado aprendizaje profundo, que son las dos áreas en las que la inteligencia artificial tiene una mayor ocurrencia. Esta gráfica nos muestra en un estudio que hizo la OMPI hace unos 2 años, como del total de unas 150.000 solicitudes de familias de patente, unas 135.000, como lo ven ahí en la gráfica superior en verde, corresponden a inteligencia artificial de sistemas de aprendizaje, lo que se llama machine learning, que son pues la gran mayoría de solicitudes de patentes relativas a inteligencia artificial. Si descompusiéramos esas de machine learning, ven en la gráfica de abajo que por lo menos unas 42.000 hacen referencia a lo que se llaman sistemas neuronales y unas casi 10.000 a lo que se llama deep learning. Voy a explicar estas dos categorías por ser dos en las que el número de patentes, de solicitud de patentes es bastante alta. Si nosotros le pidiéramos a alguien que por la vía de una encuesta, por ejemplo, estableciera una relación entre el tamaño de las personas y el tamaño de su mano, puede que fruto de las entrevistas encontrara una tabla parecida a la que aparece en la izquierda, de correlaciones. A alguien que mide 1,70, su mano mide 19 centímetros. A alguien que mide 1,55, su mano mide 17, y así continúa la tabla fruto de esas encuestas personales. Si graficáramos en lo que se llama una técnica de regresión lineal en la gráfica de la derecha, ustedes encontrarán que cada una de esas correlaciones de la izquierda se representan con una de estas cruces que aparecen en la gráfica a la derecha. Y si buscáramos y trazáramos una recta en aquellos puntos de mayor coincidencia de esas cruces, encontrarán que la gráfica la trazaríamos ahí donde se encuentra en este momento. Pues bien, esa recta azul, muestra el punto donde hay el mayor porcentaje de acierto entre las correlaciones. Y eso básicamente, desde el punto de vista lo manual, lo pudiera hacer cualquiera de nosotros. Y por la vía de la inteligencia artificial, lo que hacen las máquinas es básicamente, con un volumen de data muy alto, de información muy alto, y con computadores muy sofisticados, programarse de manera en que este cálculo que acabamos de hacer nosotros de manera manual, lo hace la máquina por la vía de unas programaciones neuronales como esta que aquí les menciono. Por ejemplo, si nosotros tomáramos
entre los inputs o entradas, la altura de la persona, la edad de la persona, el sexo de la persona, y luego en este esquema de red neuronal le asignáramos un valor, un peso a cada uno de estos datos, posiblemente encontráramos que la altura pesa más que la edad o que la edad pesa más que el sexo de la persona. Y a cada una de ellas le damos un valor. Por ejemplo, 70% la altura, 15% la edad, o 20% la edad y 10% el sexo. Y luego hacemos en una función de activación un cálculo que nos produce un resultado. Pues bien, eso sería algo que se pudiera programar y que por la vía de una red neuronal completa, como es la que aparece aquí, lo que logramos es que el input de la primer cálculo, de la primera capa, son estas cifras que nosotros hemos establecido. Y el output de esa primera capa será el input de otra red neuronal, que a su vez su output será el input de otra red neuronal. Y entonces la sofisticación del cálculo hace que al final lo que tengamos tenga un nivel de precisión muy alto. Y desde el punto de vista del Deep Learning, se procede de una manera similar, pero a través de unas igual capas de reconocimiento, como por ejemplo en este caso se trata de reconocer el animal que está a la izquierda, y estas capas muestran diferentes elementos como el tamaño del animal, como su color, como el hecho de que tenga o no tenga bigote, y al final, al output tendremos que en un 97% de probabilidades, esto que hemos reconocido por estos distintos layers será un gato y no un perro, porque en la programación le hemos dado todas las pautas de reconocimiento. ¿Cómo lo vería un humano? Un humano lo vería como en la gráfica de la izquierda y un computador lo interpretaría como en la de la derecha. Eso básicamente son los elementos que se tienen en cuenta en la programación de estos desarrollos de inteligencia artificial por la vía de las redes neuronales o por la vía del Deep Learning. Luego, entonces la pregunta es, ¿dónde está la innovación en este campo de la inteligencia artificial? Y a mi modo de ver está en varias áreas. Primero, en cómo se organizan los datos con los que se entrenan esos desarrollos. Segundo, en la capacidad de cálculo, que fundamentalmente serán innovaciones relativas al hardware. Tercero, en la aplicación, es decir, muchos de estos desarrollos sirven, por ejemplo, para dispositivos que sirven en traducciones o en dispositivos de reconocimiento facial o de reconocimiento de la voz. Cuarto, la arquitectura de estas redes son muy complejas y contienen elementos de innovación sofisticadísimos. Por ejemplo, algunas arquitecturas funcionan bien para el reconocimiento facial, cuando otras funcionan bien para el reconocimiento de voz, por ejemplo. Y finalmente, el tema de la solidez, es decir, qué tan robustas sean estas bases de datos para resistir intrusiones de hackers, por ejemplo. Y ahí hay importantes elementos de innovación. Pues son en estas 5 áreas donde el mayor número de patentes, de solicitudes de patente tiene lugar. En efecto, si habláramos del tema de la aplicación, encontraríamos que del total de esa familia de patentes que antes mencioné, por ejemplo, en el tema de la visión de computadores o computer vision, tendríamos el mayor número de solicitudes. En el tema de procesamiento del lenguaje tendríamos un volumen muy alto y ustedes van a ir viendo cómo las áreas predominantes son estas 3, el tema del reconocimiento de la voz también. Pues bien, entonces es claro que hay unos ejemplos notorios de inteligencia artificial. Es el caso de esta humanoide Sofía, que hemos oído mucho hablar de él, y que uno de los mayores desarrollos tecnológicos consiste en la empatía que tiene Sofía en su comunicación con humanos, que como ustedes imaginarán, además de temas de reconocimiento facial, auditivo, tiene elementos de tecnología que son extremadamente importantes para producir el movimiento de sus ojos, de su boca, y que sin duda muestran los importantes desarrollos en este campo. Pues bien, entonces, desde el punto de vista patente, nos tendríamos que preguntar
¿cuáles son los tipos de invenciones que nos interesan desde la óptica de las patentes? Yo creo que hay tres tipos de invenciones. La primera son las invenciones en tecnologías que son el centro de la inteligencia artificial y que por lo tanto la pregunta acá es si el sistema de patentes permite o no el patentamiento de esas tecnologías. El segundo grupo son las inversiones que incorporan tecnología de inteligencia artificial y que la aplican, por ejemplo, un dispositivo que se usa en temas como puede ser traducciones o como puede ser un dispositivo médico para el diagnóstico de una enfermedad cualquiera. Y por último, las invenciones que son creadas con la asistencia de inteligencia artificial, y aquí, dependiendo del grado de impacto de la inteligencia artificial, pueden ser con el apoyo de la inteligencia artificial, por lo tanto será un humano quien la crea, o pueden ser creaciones 100% hechas por la inteligencia artificial, que es el tema de la tesis que plantea Luz Sánchez y que seguramente elaborará más adelante en su presentación. A mí aquí, básteme decir lo siguiente, en varios ejemplos recientes en el campo de la química se han mostrado casos donde máquinas han sido capaces de inventar soluciones técnicas a problemas humanos y que por lo tanto cumplirían con la definición de invención. En una conferencia en la que estuve hace poco, un funcionario de una empresa automotriz citó el caso de un sistema de amortiguamiento en el que el desarrollo de inteligencia artificial era superior al que habían hecho su equipo de ingenieros que habían llegado a una solución, pero de calidad inferior a la que había logrado la máquina. Por lo tanto, es claro que se puede dar el caso en el que inteligencia artificial sea capaz de manera independiente y autónoma de producir invenciones a las que habría que establecer su patentabilidad. Pues lo primero entonces es, en el tema de inteligencia artificial y patentes, uno de los temas centrales son las exclusiones a la patentabilidad. Y aquí, entonces, dependiendo de la aproximación de la jurisdicción respectiva, las patentes estarán más, menos o no disponibles en este campo. Por ejemplo, habrá que preguntarnos qué dice la oficina en relación de las denominadas Computer Implemented Inventions y Algorithms, que son las dos áreas principales en las que se produce la inteligencia artificial. Y diría yo que esas son las áreas principales de exclusión a analizar. Luego, puede haber otras. Si tomamos el ejemplo de métodos de diagnóstico terapéutico o quirúrgico, es posible que una inteligencia artificial con aplicación en ese campo no sea protegible por la exclusión puntual de su utilización. Pero creo que el tema central son los dos primeros. Veamos, en algunas jurisdicciones las cortes se han ocupado del tema y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, en los fallos llevados a cabo en los casos Mayo, Myriad y Alice, creo que el test que se ha aplicado ahí da pautas de cuándo invenciones en el campo de la inteligencia artificial pudieran obtener patente. Por ejemplo, ese test dice si se trata de una invención que se dirige de manera directa a temas como leyes de la naturaleza o fenómenos naturales o ideas abstractas solamente, si fuera solo a ello, entonces nos tendríamos que preguntar, ¿es que las reivindicaciones van más allá, abarcan algo que sea significativamente más que las excepciones que antes mencioné, es decir, leyes de la naturaleza, fenómenos naturales, ideas abstractas? Y si la respuesta es que sí, entonces se abre el campo de la patentabilidad y por esa vía importantes desarrollos en inteligencia artificial estarían disponibles. En el caso europeo, la Convención Europea de Patente excluye de patentabilidad los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de computador como tal. Por lo tanto, cuando se trate de algo que produce un efecto técnico que haga parte de las reivindicaciones, la exclusión a la que antes hicimos referencia se evitaría. Por ejemplo, en el caso de desarrollos de invenciones hechas por computador, cuando se produce ese efecto técnico y el computador
produce un efecto tangible, técnico, que vaya más allá a la simple interacción entre la máquina y el software, por ejemplo, la simple interacción entre que podría ser el caso de un robot. En ese caso, cuando se va más allá de esa simple interacción y se produce ese efecto técnico, entonces la patentabilidad se abre campo. Pues bien, creo que tenemos dos elementos fáciles de reconocer aquí como dos elementos que le plantean reto al sistema de patente. El primero, el sistema de patente se basa en ese concepto de contribución humana y por ello las leyes de patente piden que el inventor sea una persona natural, sea una persona, sea un humano, porque el sistema de patentes se le considera un mecanismo de estímulo, es decir, tiene un fin utilitario que es estimular al inventor a innovar y por esta vía cumplir el fin último del sistema, que es promover la innovación para que toda la sociedad se beneficie. Pues bien, si llegáramos a la conclusión de que las máquinas pueden inventar, este concepto de human made, hecho por el hombre, y este concepto de incentivo pudiera verse sin piso. Y el segundo punto es el sistema de patente tiene como una de sus finalidades que es fundamental, el de divulgar la tecnología objeto de la solicitud de patente. Y por la vía de la divulgación, toda la sociedad se beneficia y de esa manera los desarrollos de hoy serán la base de desarrollos futuros. Pues se dice que en el caso de muchos de los desarrollos en el área de la inteligencia artificial, hay dificultad en que se lleve a cabo esta divulgación que es tan importante en el sistema de patentes. En un reporte reciente de la Comisión Europea, publicado en septiembre del 2020 en materia de inteligencia artificial, o sea, pocos meses, en algunos de estos temas que acabo de mencionar se dice lo siguiente: el estado actual del arte en materia de inteligencia artificial hace que no se requiera o justifique ningunos cambios en el sistema de patentes o en el de derecho de autor. Es decir, estos retos que acabo de mencionar son retos que se pueden atender aplicando la normativa actual. Sin embargo, el reporte identifica áreas para eventuales futuras reformas. Por ejemplo, en áreas como el de cómo aplicar las leyes actuales de patente al caso de la inteligencia artificial. Y dicen, mire, eventualmente guidelines o manual de examen para los examinadores serían muy bienvenidos. Para citar un ejemplo. Otros temas a analizar pudieran ser el de la protección en el uso de otras categorías de propiedad intelectual, como es el caso de los secretos industriales que pudieran jugar un rol alternativo o complementario al del actual sistema de patente. Por ello, me aventuro a decir que usando reportes como este y otros que se han producido en otras oficinas, pareciera que por el momento el régimen jurídico actual atiende de manera satisfactoria los retos que implica la inteligencia artificial al sistema de patentes en general y al de propiedad industrial en particular. Sin duda, el sistema de inteligencia artificial le aporta a los distintos actores del sistema de propiedad industrial unas herramientas de gran valor. De un lado, a los usuarios, piensen ustedes de a los solicitantes cómo les ayuda en temas como la automatización de documentos, como la automatización de procesos, como por ejemplo la ayuda que ofrece en áreas como la elaboración de reivindicaciones de gran calidad de manera automatizada, para citar algunos ejemplos. A las oficinas de patente también, sin duda. Pensemos, por ejemplo, lo que le ha implicado a la OMPI, y eso que le ha implicado a la OMPI de manera positiva se puede extrapolar a cualquier oficina nacional. En OMPI tenemos, basado en la inteligencia artificial, una que se ocupa de traducciones y que cada vez los hace de mejor calidad. Tenemos una que se ocupa de búsqueda de imágenes en materia de marca, que aprende, cuya búsqueda cada vez
es más sofisticada, y una en materia de clasificación de patentes. Para solo citar tres, hay muchos otros desarrollos en los que la OMPI utiliza inteligencia artificial. Y sin duda, vemos cómo de manera reciente se hace más y más publicidad de cómo la inteligencia artificial pudiera impactar el ecosistema de propiedad industrial y, por ejemplo, en este caso se habla de un servicio denominado BERT que ayudarían en el tema de la industria de patentes en general en distintos ámbitos, desde la búsqueda del estado de la técnica hasta las solicitudes de documentos de patente. De forma que el sistema de patentes y la inteligencia artificial, si bien es una historia de muchos años de evolución, es claro que los años recientes han sido de un tremendo impacto, en particular porque muchos de estos desarrollos tienen aplicación en la industria y la industria es la primera interesada en, de un lado, que el fruto de su innovación se pueda, de un lado, apropiar y del otro, explotar de manera comercial o industrial. Y en ambas, en la protección, las patentes están llamadas a jugar un rol fundamental y en la explotación también, ya sea en la explotación directa o en aquella que se lleva a cabo por terceros vía transferencia de tecnología. Por lo tanto, hay seguramente hoy gran interés en el tema, pero estoy seguro que este interés continuará y muy seguramente la evolución de la inteligencia artificial continuará impactando el sistema de patentes, de tal forma que no todo está escrito y nos tocará seguir con atención la evolución en este tema. Muchísimas gracias por su atención. Y ahora, tras la interesante presentación de Marco Alemán, cedo la palabra a la profesora Luz Sánchez García, de la Universidad de Murcia, autora del libro El inventor artificial y una gran divulgadora en materia de propiedad industrial. Luz, tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio, en primer lugar, y Leopoldo Velda por la presentación. Además, aprovecho para felicitarte públicamente por el nuevo nombramiento en la OMPI. Bueno, también me gustaría agradecer en general a la Oficina Española de Patentes y Marcas la oportunidad que me ha brindado de participar en esta interesante mesa redonda sobre inteligencia artificial y propiedad industrial. Sin duda, se trata de un tema de gran actualidad y que a todos nos preocupa. Ayer mismo en la prensa podíamos leer titulares como «Científicos inventan robots capaces de operar de manera autónoma y de repararse a sí mismos». Otro titular decía «Varios ingenieros han creado un robot que puede imaginarse a sí mismo». Por tanto, como vemos, el panorama tecnológico actual es bastante complejo. Nos encontramos con una multitud de ramas dentro de la inteligencia artificial en las que se consiguen avances de manera exponencial, lo que además genera nueva información en forma de datos y unido a la mayor velocidad que tienen las máquinas, da lugar a una cantidad de información y de resultados que se multiplican y a veces también no solo en cantidad sino también en calidad, que en ocasiones además resultan ser incomprensibles para el ser humano. Pues bien, un cambio tecnológico de esta envergadura requiere de un debate y una reflexión profunda, lo que obviamente va a llevar su tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? Bien, el derecho, en mi opinión, no debe ir detrás, como estamos acostumbrados, sino que debe adelantarse o como mínimo ir al compás de los cambios de la sociedad. Y es que lo que actualmente se está tratando de conseguir por parte de muchas disciplinas, por ejemplo, las redes neuronales, la neurociencia, la ingeniería de la computación, en ocasiones la combinación entre ellas, es llegar a la realidad o a la posibilidad de emular el cerebro humano para obtener comportamientos inteligentes reproducidos en agentes artificiales. Esto, al fin, se deriva en dos características que son fundamentalmente humanas, como es la capacidad de aprendizaje y, en concreto, el aprendizaje adaptativo. Podríamos pensar si estas dos cualidades que se buscan reproducir en las máquinas podrían incluir inventar. Obviamente, este dilema abre la caja de Pandora y despierta muchos interrogantes. Uno de ellos, o el primero de todos, podría ser: ¿es posible que un agente artificial desarrolle una invención de forma autónoma? Lo primero de todo sería definir qué es esto de desarrollar una invención de forma autónoma.
El Parlamento Europeo, ya se ha mencionado en sus directrices, en sus resoluciones, ya ha mencionado lo que se considera autonomía, y la autonomía es la capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo en un mundo exterior con independencia del control o de una influencia externa. Pues bien, teniendo esto en mente, podríamos decir, cuanto más autónomo sea un agente artificial, menos se puede considerar una herramienta en manos de cualquier otro actor, como pueda ser su propietario, como pueda ser el fabricante, el usuario. Esto, al fin, hace que las normas ordinarias sobre el derecho de patentes resulten insuficientes, o mejor dicho, inapropiadas. Por tanto, lo que verdaderamente nos tenemos que preguntar es, ¿se pueden considerar inventores los agentes artificiales? Bien, desde un punto de vista fáctico, ya nos ha hablado en la primera presentación Leopoldo Velda, nos ha puesto de manifiesto que en la actualidad hay pocas evidencias de ello, aunque sin embargo sí que se han presentado ya solicitudes de patentes sobre invenciones que han sido a priori realizadas por entes de inteligencia artificial, como es el conocido caso Davus, a pesar de que las oficinas les hayan denegado dichas patentes. Pues bien, a pesar de que desde un punto de vista fáctico esto se pueda presentar en un futuro no muy lejano o ya incluso se esté viendo, la gran cuestión es la posibilidad de considerar inventor a estos agentes, pero desde un punto de vista jurídico. Pues bien, con ánimo de ser clara en mi exposición y si me lo permiten, voy a intentar ilustrar mi concepción del sistema de patentes ante esta nueva realidad y las posibilidades que existen de manera gráfica. El sistema actual de patentes ha sido configurado de una forma concreta. Todas las previsiones, como ya se ha apuntado también, están articuladas dentro del sistema de patentes en torno a la persona humana. Esto se puede ver en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos. Así, el ordenamiento jurídico estadounidense nos habla directamente de individual, es decir, de persona natural o física cuando se habla de inventor. Por su parte, en Europa y concretamente en España, no es que exista una precisión directa, pero sí de manera indirecta también se puede intuir que lo que se exige es que sea una persona natural la que haya sido inventor. Y esto se aprecia, que ya se ha comentado también, en la necesidad de incluir en la designación del inventor el nombre, el apellido, el domicilio, etc. Pues bien, démosle a este sistema de patentes una forma en nuestra mente. Imaginemos que tiene una forma de cuadrado. Bien, todo lo regulado y concebido dentro de este espectro, por tanto, deberá respetar esos límites y esa forma cuadrada. Bien, ahora nos encontramos con que existen resultados que son generados total o al menos parcialmente por esas máquinas. Han sido generados por ella, aunque sea en parte. Bien, como estarán pensando, esos resultados no tienen forma cuadrada, no han sido realizados por humanos, sino que aparecen en nuestro mundo, imaginemos, pues con otra forma, en forma triangular. Si superponemos ambas realidades, una cuadrada, el sistema de patentes, y los resultados de esos agentes de forma triangular, vemos que ambas realidades no encajan. Bien, un triángulo nunca va a encajar en ninguna de sus posiciones dentro de este cuadrado. Bien, ante ellos tenemos varias posibilidades. Escenario 1, pues sería acabar con el cuadrado, acabar con el triángulo y crear algo nuevo. Imaginemos un elemento fusiforme que engloba ambas realidades y conviven y no colapsan entre ellas. Esto sería una visión global del problema, pero sin duda es largoplacista y merece reflexión y merece un debate al respecto. Un segundo escenario sería aquel que toma y deja a un lado al cuadrado y por otra parte al triángulo intactos e independientes. Conviven. Lo que nos lleva a pensar que entonces estos resultados generados por inteligencia artificial quedarían al margen del sistema de patentes tal y como está configurado en la actualidad. Por lo tanto, quizás se podría entender que estos resultados podrían quedar, tal y como está configurado en la actualidad, en el dominio público. Escenario tercero. Esto es lo que nosotros planteamos, abrir una nueva vía. Demos al triángulo una llave de paso al cuadrado, es decir, sin renegar a lo que ya tenemos, pero creando un puente que una ambas formas.
Gráficamente podríamos imaginarnos el cuadrado y encima un triángulo, como una casa, que se une a partir de un conducto. Bien, se trataría de permitir que los resultados a priori merecedores de protección por patente accedan a dicho sistema, aunque obviamente habría que adaptarlos. Digo a priori porque también esto es otro tema de debate, si los resultados generados total o parcialmente por inteligencia artificial serían merecedores de protección por patente. Si bien existen varias teorías sobre la razón de ser de la propiedad intelectual, una de ellas, por ejemplo, la posición utilitarista, nos permitiría justificar que una invención, siempre y cuando genere efectos positivos en la sociedad y con independencia de cuál sea su origen, puede generar incentivos y, por tanto, debería ser protegida. En este caso, pensemos que estos resultados generados por inteligencia artificial pueden suponer incentivos para los inventores de dichas máquinas creativas. Bien. Pues bien, para abrir esta vía, no hace falta forzar y decidir deprisa y sin profundización acerca del reconocimiento de personalidad a un agente artificial. Esto sería intentar hacer cuadrado algo que no lo es. Es decir, lo que hemos definido como triangular lo queremos adaptar. Y digo esto porque, como ustedes saben, y antes también se ha presentado, el Parlamento Europeo ya ha anticipado la posibilidad de reconocer una suerte de personalidad electrónica, en este caso a los robots. Pero obviamente el reconocimiento legal de personalidad a un agente artificial implica aceptar que este cuerpo ficticio estaría sujeto a una serie de derechos y obligaciones. Bien, si bien esta medida permitiría que el agente artificial entrase dentro del sistema de patentes, ya configurado como persona, también implicaría otras consecuencias. De ahí que esta vía, que merece una mayor profundización, la vamos a dejar de lado. Mi propuesta, entonces, es la de crear una nueva categoría, que es la de inventor artificial, que funcionaría como llave de acceso a ese sistema, a este sistema de patentes. Se trataría, por tanto, de considerar al agente inteligente artificial como un centro de imputación de actuaciones. Me explico. Esto implicaría reconocer al agente inteligente como un verdadero actor dentro del proceso inventivo, ya que sus resultados dependerán en mayor medida de la interacción con el entorno y no tanto de la programación que se le haya podido introducir. Ahora bien, no debemos de perder de vista que los agentes inteligentes son cosas, aunque con particularidades como es la capacidad de aprendizaje, pero son cosas. Por tanto, así como un animal no puede ser considerado en principio un sujeto legal, un agente inteligente artificial tampoco debería serlo. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el caso del animal como en el caso del agente inteligente, vemos que son capaces de realizar acciones que provocan efectos ad extra en la sociedad, ya sean positivos o negativos. Bien, un ejemplo ilustrativo que nos lleva a entender al agente inteligente artificial como un centro de imputación de actuaciones sería el caso de la responsabilidad derivada de las acciones del animal cuando éste genera una lesión o un daño a un tercero. En España, el Código Civil recoge un precepto que dice que el poseedor del animal es responsable de los daños que éste cause, incluso cuando el animal se escapa. Esta responsabilidad tan solo se evade o cesa en el caso de que el daño se hubiese producido por fuerza mayor o se debiese a quien lo sufrió. Pues bien, para que esta disposición entre en marcha o funcione, el animal debe haber actuado de manera independiente, es decir, sin seguir las instrucciones de su dueño. Mutatis mutandi, el agente inteligente artificial, y dentro de su margen, obviamente, de autonomía, es capaz de generar nuevos inventos, ya sea parcial o totalmente, de manera independiente y autónoma. Esto es, puede generar un impacto positivo en la sociedad y en el progreso tecnológico. Por lo tanto, es necesario localizar quién ha realizado la invención, en este caso el agente, considerarlo un centro de imputación de actuaciones, para después poder asignar los derechos y deberes que se deriven de dicha acción. Es decir, localizar los humanos que hay detrás. En este sentido, al igual que el Código Civil determina que es el dueño, el dueño del animal, el responsable de los actos que hubiera realizado éste, cuando actúe de forma autónoma, en nuestro caso,
habría que determinar quién, en definitiva, es el titular de los derechos y obligaciones que se derivan de la invención realizada por el agente inteligente. Si consideramos así al agente inteligente, esto nos permite crear una nueva categoría, que es la que he denominado inventor artificial. Para ello, el primer paso sería redefinir o quizás por primera vez definir un concepto de inventor dentro del sistema de patentes. Nuestra intención es crear un concepto amplio donde tenga cabida también el inventor artificial, es decir, aquellos inventores que, sin ser naturales, también llegan a invenciones. Esta condición de inventor artificial recaería directamente sobre el agente, ya que son verdaderos protagonistas del proceso inventivo. Pero, importante, esta condición no lleva aparejado un derecho moral, como ocurre con los humanos, sino que se integraría como un requisito formal que permitiría a la postre identificar los actores humanos que también están involucrados y que, por tanto, o que supervisaron el proceso y que, por tanto, van a ser los adjudicatarios de esos derechos y obligaciones. Bien, por tanto, esa condición de inventor es ese conducto que une el cuadrado con el triángulo, es esa posibilidad, esa llave de acceso. Bien. Para alcanzar este objetivo es necesario fijar un punto de partida y ver qué es lo que se ha considerado en la actualidad como inventor. Podemos decir que la mayor parte de ordenamientos jurídicos no contemplan una definición concreta de lo que es un inventor. El ordenamiento estadounidense parece aproximarse diciendo que o estableciendo que inventor es aquel que descubrió la materia objeto de la invención, es decir, aquel que ha participado en la concepción de la invención de manera permanente y definitiva. Pues bien, si esto es así y el agente inteligente puede participar en mayor o en menor grado en esa concepción de la invención, sería justo y deseable reconocer esa concepción, esa condición de inventor. Ciertamente, esta opción que propongo nada tiene que ver con el reconocimiento de la personalidad jurídica o electrónica. Sin embargo, lo que sí que nos ayuda es a crear un criterio de atribución de derechos y obligaciones a los sujetos correspondientes en relación con dichos resultados del agente inteligente. La introducción de una categoría de inventor artificial contribuiría además a diferenciar entre aquellos inventores humanos que verdaderamente lo son y aquellos que tan solo solicitan la patente con independencia de que hayan participado o no en el proceso inventivo. Por tanto, y en contra de lo que a priori podríamos pensar, este mecanismo refuerza el derecho moral del humano a ser reconocido como creador de una invención. Pues bien, explicado esto o apuntado sucintamente, podemos decir que una vez que el agente inteligente es considerado como inventor artificial, sería necesario identificar qué sujetos se ven afectados por este nuevo régimen. Para ello es necesario determinar el grado de participación de todos estos agentes. Bien, esto nos lleva a una nueva necesidad que es la de crear un registro de agentes inteligentes. Esto entra en consonancia también con alguna propuesta que ha hecho ya el Parlamento Europeo. Lo que propongo es la creación de un registro de agentes inteligentes, ya que esto permite, en primer lugar, identificar al agente, pero también a su creador. En segundo lugar, permite una mayor o mejor trazabilidad de la máquina o del agente, identificando al agente en todas las etapas de su vida o de su existencia. Además, este registro nos ayudaría en mayor grado a establecer a quién se debe la actuación del agente inteligente. ¿Se debió a su creador? ¿Se debió a su usuario? ¿A la programación inicial? ¿O a una establecida posteriormente? ¿O es fruto de la autonomía de sus actuaciones? Bien. En cualquier caso, nuestra propuesta sugerimos dividir entre o diferenciar entre dos tipos de agentes, los agentes inteligentes artificiales básicos y los avanzados. Los básicos serían aquellos que no gozan de plena autonomía, por tanto son meros instrumentos para el humano, y los avanzados serían aquellos que están dotados de una autonomía o inteligencia superior y que son capaces de desarrollar un comportamiento autónomo que los independiza de sus creadores o usuarios. Pues bien, creado este registro, nos parece oportuno establecer como condición sine qua non que todas aquellas invenciones realizadas por un agente inteligente artificial que deseen
obtener protección por patente, deben estar dichos agentes previamente inscritos en el registro. Bien. Además, este sistema de registro puede funcionar como una herramienta que permite identificar los links o los enlaces dentro del proceso inventivo. Esto nos permite identificar qué actores hay detrás, para después poder asignar la titularidad del derecho exclusivo. Es obvio pensar que la propiedad de la patente, del derecho a la patente y del derecho de patente debe ser proporcional al nivel real de participación en la concepción de la invención. Para ello, otra propuesta que realizo es la incorporación en nuestro ordenamiento de un test que he denominado ICC Test, que se corresponde con las siglas de Inventions Conception Contribution Test. Se trata de un mecanismo que permite observar caso por caso la participación de cada actor en la concepción de la invención. En principio se configuraría como un procedimiento de carácter administrativo que podría estar enmarcado en las oficinas de patentes en las que se pretende proteger la invención. Este procedimiento implicaría un examen de la invención que tendría lugar cuando en la solicitud aparece designado como inventor una máquina o un agente inteligente artificial. El examinador en este caso debería verificar tal situación. Como principal resultado de este análisis se obtendría lo que he denominado el informe sobre la condición de inventor, que iría acompañado de una opinión escrita. Si resulta favorable, entonces cabría calificar al agente como inventor artificial. Tras ello, se identificarían aquellos actores humanos que operan en esta realidad, que pueden ser, pues bien, el creador o el desarrollador del agente, que es el que creó la máquina, o la persona que programó el software, o bien el usuario, que es el que da instrucciones, etc. Una vez aquí, será necesario determinar la titularidad de la invención y, por tanto, del derecho a la patente. Cabría entonces distinguir entre tres escenarios. El primero de ellos podría ser las invenciones que he denominado pertenecientes al creador o fabricante del agente. En este escenario se incluirían aquellas invenciones que son realizadas por un agente inteligente artificial que opera dentro de un campo científico para el cual ha sido un campo técnico de la técnica para el que ha sido creado y en concreto resuelve un problema específico para el que ha sido concebido. Este escenario obviamente es el más fácil porque el agente inteligente se está comportando como se esperaba, resolviendo un problema original y además, como está bajo la supervisión de su fabricante o de su creador, es lógico y razonable que la titularidad corresponda al creador del agente inteligente. Un segundo escenario serían las invenciones pertenecientes al usuario del agente inteligente. En este caso, el agente genera una invención en un ámbito particular, pero sin ser este ámbito un área específica para la cual fue creada. El agente no ha sido creado para ello ni para resolver ningún problema específico, sino que directamente obtiene la invención siguiendo las instrucciones que le ha dado su usuario. Obviamente, de nuevo aquí, resulta razonable que la titularidad de estos derechos la tenga el usuario. Por último, he creado o he propuesto un último escenario que son las invenciones pertenecientes al agente inteligente o invenciones libres, donde el agente inteligente desarrolla de forma totalmente autónoma, que como se ha dicho antes, o bien ahora o bien en un futuro no muy lejano, desarrolla de forma totalmente autónoma una invención y lo hace dentro de una esfera que no ha sido diseñada, en la que no ha sido diseñado para inventar y en concreto sin seguir ninguna instrucciones ni del creador ni del usuario. En este escenario, obviamente más polémico y controvertido, podríamos plantearnos si estas invenciones son merecedoras de patentes, si podrían considerarse gratuitas, si deberían entrar en el dominio público. Bien. En todo caso y bajo cualquier circunstancia, sería conveniente crear un fondo con el fin de cubrir cualquier imprevisto relacionado con el agente inteligente y en concreto con cualquier invención desarrollada por este. El fondo estaría destinado precisamente a cubrir estas necesidades o bien para futuras invenciones. El fondo que aquí se propone es un fondo por agente. Cada agente tendría un fondo, pero a su vez estaría compartimentado por invenciones.
y la finalidad es retroalimentar los recursos que necesita el propio agente. Pues bien, ya sin ánimo de extenderme más y para finalizar, me gustaría concluir con una cita breve pero precisa del filósofo canadiense Herbert Marshall McLuhan, que dice: toda la tecnología tiende a crear un nuevo entorno humano. Y yo a esto añadiría, y con ello, un nuevo marco jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por tu interesante presentación, por tu propuesta de cómo abordar el tema del inventor en el caso de invenciones generadas por inteligencia artificial. Una propuesta muy valiente, que esperemos que algún día sea tenida en cuenta por nuestros legisladores. Y bueno, con esto concluimos esta sesión de los webinarios de la OEPM, que se han venido celebrando durante numerosos jueves a lo largo de este año, desde que empezó el confinamiento, y que bueno, es una oportunidad para aumentar el conocimiento sobre diversos aspectos de la propiedad intelectual. Todas estas sesiones quedan almacenadas en el canal de la OEPM en YouTube.